La historia comienza con un accidente automovilístico. Lu Yubei, el protagonista, se encuentra debatiendo si debería salvar a su jefa, una decisión que parece más complicada de lo que debería ser. Mientras realiza maniobras de reanimación cardiopulmonar, una duda lo consume. No sabe si realmente quiere que esa mujer regrese a la vida. La razón de su incertidumbre es clara. Ella lo somete a jornadas laborales interminables, exigiéndole trabajar de 9 de la mañana a 9 de la noche, 6 días a la semana. Esa rutina agotadora lo ha llevado a un punto de quiebre, y ahora, mientras la ve al borde de la muerte, se pregunta si simplemente ella está cosechando lo que merece. A pesar de todo, decide actuar. Mientras la levanta para continuar con la reanimación, una idea incómoda cruza su mente, tal vez lo hace solo para acumular buen karma. Con esa mezcla de pensamientos contradictorios, se inclina hacia sus labios, dispuesto a realizar respiración boca a boca. De repente, una luz dorada desciende de los cielos y se introduce en el cuerpo de la mujer, interrumpiendo el momento. Lu Yubei, entre suspiros y quejas, murmura que si ella muere, no sabrá a quién exigir sus derechos laborales. Sin embargo, no puede evitar notar lo suaves que son sus labios, un detalle que jamás habría imaginado. En ese instante, su jefa abre los ojos. Ella, furiosa, lo llama insolente y, entre recriminaciones, le expresa si él está buscando pasar a la otra vida. Un mensaje aparece frente a él, proyectado como si viniera de un sistema desconocido. Este le informa que ha sorprendido con éxito a la emperatriz y ha ganado 2 habilidades, un físico celestial y un escudo dorado, ambos con 31 usos disponibles. Aturdido, el protagonista supone que está alucinando por el exceso de trabajo, pero antes de poder reaccionar, la pierna de su jefa se mueve hacia él, como si fuera a recibir una patada. En lugar de eso, termina siendo atrapado con fuerza. Ella, con una actitud imponente, le advierte que quienes faltan al respeto a una emperatriz enfrentan el castigo divino y utiliza una técnica de jiu-jitsu para someterlo. Lu Yubei, incapaz de entender lo que sucede, sugiere que ella debería ir al hospital o esperar a la ambulancia, mientras intenta procesar el mensaje del sistema. A pesar de estar siendo aplastado, aprovecha para negociar, prometiendo no quejarse si recibe un extra por todo lo que ha hecho. La mujer, llamada Lin, observa su mano con desconcierto, incapaz de sentir la energía espiritual que alguna vez manejó con destreza. Agotado tras un largo día de trabajo, el protagonista llega a casa buscando algo de alivio. Al entrar, encuentra a su hermano, un joven de complexión robusta, escarbando en la nevera en busca de comida. Con un tono despreocupado, le pregunta si aún queda algo para cenar, pero su hermano, entre risas, le responde que parece haber sido drenado por su jefe otra vez. De repente, el ambiente cambia. El hermano deja caer su gaseosa, visiblemente asustado, lo que confunde al protagonista. Entonces se da cuenta de la razón, su jefa Lin ha entrado a la casa sin previo aviso. Ella al observar el lugar, cambia su expresión a una de desdén y comenta que si esta jaula es lo que él llama un apartamento. El protagonista con incredulidad, se pregunta qué está haciendo allí, mientras que su hermano, con burlas, le recrimina que debería avisar antes de traer a una chica a casa. Sin prestar atención a la incomodidad de ambos, Lin explica que tiene algunas dudas que él debe responder y, con una amenaza velada de castigo divino, lo toma de la mano y lo arrastra fuera de la casa. El hermano, aún más confundido al notar que la ropa de su hermano está rasgada y cubierta de sangre, asume que todo se trata de un peculiar juego de roles, algo que jamás habría imaginado de él. Poco después, la escena cambia. Los dos están en un bosque, y el protagonista, cansado y frustrado, le deja claro a Lin que, aunque sea su subordinado, ella no puede acaparar todo su tiempo libre. Su tono desafiante la hace reflexionar, y algo en su expresión cambia. Deduce que tal vez él sea discípulo de esta servidora. Con una actitud solemne, Lin le revela que es la emperatriz del clan Jomin, una cultivadora que pasó más de 3000 años perfeccionando su poder y que había alcanzado el reino de los humanos y lo divino. Luego, le exige que le explique en dónde se encuentra y por qué no puede acceder a su energía espiritual. El protagonista, desconcertado, se pregunta si ha perdido la cordura por leer demasiadas novelas de fantasía. No obstante, menciona que ha oído hablar de cultivadores desde los tiempos primigenios, aunque aclara que eso es extremadamente raro y que, según su conocimiento, ambos son personas normales. Lin, irritada por su respuesta, lo sujeta del cuello y lo acerca a ella, aparentemente dispuesta a estrangularlo. Preso del pánico, el protagonista le ruega que se detenga. Tras un instante de tensión, Lin lo examina y concluye que no posee el aura de la alianza justa, descartando que sea un espía enviado para tenderle una trampa. Aliviado pero aún desconcertado, el protagonista se aparta de ella, sin entender de qué estaba hablando. Mientras tanto, entre los árboles cercanos, 3 hombres observan la escena. Hablan en voz baja, discutiendo si Lin es su objetivo.
Sin embargo, la emperatriz ya se ha percatado de su presencia. Declarando que merecen el castigo divino, los 3 intrusos, sin mostrar temor, salen de su escondite, admitiendo despreocupadamente que no esperaban ser descubiertos. Tan pronto como Lu Yubei observa energía emanando de una de sus manos, se pregunta qué motivo tendrían unos cultivadores para vigilarlo. Uno de los hombres, con evidente nerviosismo, se disculpa, afirmando que ha presenciado cosas que nunca debió haber visto. Sin más advertencias, se lanza hacia Lu Yubei, exigiéndole que se aparte. Antes de que algo suceda, el escudo dorado, una de las habilidades que el sistema le otorgó, se activa automáticamente. La energía desprendida lanza a los hombres contra los árboles cercanos, dejándolos aturdidos y preguntándose cómo pudo ocurrir algo así. El sistema, como una presencia silenciosa pero omnisciente, explica que activó el escudo al detectar peligro para su anfitrión. Como resultado de haber sorprendido a los agresores, Lu Yubei recibe una nueva recompensa, un paquete de cultivo para principiantes. Mientras procesa la situación, la voz del sistema vuelve a resonar en su mente, aumentando su confusión. Lin, observando todo con desdén, reprende al protagonista, calificándolo de tonto por dejar a un enemigo con vida. Con absoluta determinación, levanta su pie y propina una patada devastadora al hombre más cercano, haciéndolo desaparecer por completo. Su acto no solo demuestra su superioridad, sino también su convicción de que, para lidiar con hormigas como ellos, su fuerza física es más que suficiente. Lu Yubei empieza a comprender que lo que le sucede no es un delirio, efectivamente ha recibido un sistema. Más inquietante aún, se da cuenta de que la mujer frente a él ya no es simplemente su jefa Lin, sino una verdadera emperatriz de otro mundo. De regreso en su apartamento, encuentra un mensaje de su hermano, quien le informa que ha decidido dejarle el departamento, aunque le advierte que tenga cuidado con el ruido. Al parecer, la abuela del piso de arriba no tolera las molestias y ya lo había regañado antes. Para rematar, su hermano lo maldice en tono de broma, incrédulo de que una mujer de ese nivel haya mostrado interés en él. Lu Yubei invita a la emperatriz a entrar y ponerse cómoda mientras trata de analizar la situación. Aunque se disculpa por el desorden, Lin no le da importancia y se sienta, comentando que no le interesan las trivialidades, aunque admite que sus discípulos solían ser bastante estrictos. Aprovechando el momento, Lu Yubei abre la nevera y, mientras busca algo que ofrecerle, le pregunta directamente sobre todo este asunto de ser una emperatriz que cruzó mundos. También desea saber qué ha sucedido con su verdadera jefa, Lin, y cómo es que la emperatriz está poseyendo su cuerpo. La emperatriz comienza a explicarle que estaba enfrentando una persecución. Cuando estaba a punto de ascender y prepararse para un enfrentamiento contra la Alianza Justa, algo salió mal y de repente terminó en ese mundo, perdiendo todos sus poderes. Intrigado, Lu Yubei, al escuchar nuevamente el nombre de esa alianza, le pregunta si son sus enemigos. Con una expresión sombría, la emperatriz responde que son un grupo de hipócritas que pretenden ser justos, pero que en realidad son absolutamente repugnantes. Con una mirada que refleja su furia, declara que cualquiera que se atreva a desafiarla merece ser reducido a un río de sangre. El protagonista, algo perturbado por su declaración, piensa que suena más como una amenaza viviente que como otra cosa. Tratando de mantener la calma, le ofrece una lata de agua mientras le explica que en este mundo existen reglas completamente diferentes. Para ilustrarlo, enciende el televisor y le muestra imágenes que incluyen magia, hechicería, armas tecnológicas avanzadas e incluso naves espaciales destruyendo planetas enteros. La emperatriz, impresionada por lo que ve, no oculta su sorpresa. Lu Yubei aprovecha para advertirle que en este mundo hay personas capaces de realizar actos devastadores con un simple chasquido, y que ella debería tener cuidado. Incrédula, la emperatriz le pregunta si algo así es realmente posible. Con una leve sonrisa, él confirma que es cierto, señalando que en este lugar el cultivo personal no tiene ninguna posibilidad contra esas fuerzas superiores. Por ello, insiste en que nunca debería dañar a alguien sin una razón válida. De pronto, la emperatriz se pone de pie. Mientras examina la energía del ambiente, comenta que en este mundo parece ser extremadamente escasa. Luego, coloca 2 dedos en la frente de Lu Yubei, admitiendo que su talento es uno de los más extraordinarios que ha visto. Él, incapaz de evitar sonrojarse por la cercanía de una mujer hermosa, piensa que probablemente su habilidad fue ajustada por el sistema. Con cierta melancolía, la emperatriz señala que es una lástima que esté atrapado en ese mundo. Explica que, de haber nacido en su realidad, no le tomaría más de 300 años alcanzar un reino de poder increíblemente alto. En ese momento, el teléfono de Lu Yubei suena, sacándolo de sus pensamientos. Mientras se dirige a contestar, no puede evitar recordar que su único deseo era tener una vida normal, trabajar de forma tranquila y ganar algo de dinero. En el teléfono, uno de sus colegas le envía mensajes en tono molesto, reclamándole por no responder. Además, le advierte que si los errores en los reportes no están corregidos para el día siguiente, ni siquiera será necesario que se presente en la oficina. Frustrado,
Lu Yubei piensa en lo absurdo de la situación y quiere decirle que no es una inteligencia artificial, sino un ser humano que también necesita descansar. La emperatriz, al observar su reacción, comenta que trabajar hasta altas horas de la noche no es diferente a la esclavitud. Luego, con un tono casual, relata cómo en su mundo una vez castigó a un reparador de puentes que abusaba de los campesinos, cortándolo en pedazos. Lu Yubei, escuchándola, queda completamente desconcertado al notar la naturalidad con la que ella hablaba de matar, como si fuera algo cotidiano. Sin embargo, se da la vuelta con una leve sonrisa y declara con confianza que no importa, porque nadie podrá derrotarla. Lu Yubei, observándola, piensa que no parece ser el tipo de demonio que él había imaginado. Más bien, la describe como una especie de guerrera distópica, un término que parece desconcertar a la emperatriz, ya que no tiene idea de lo que significa. A modo de narración, se explica que un guerrero distópico es alguien que lucha por lo que considera correcto. Cambiando de tema, Lu Yubei le pregunta a la emperatriz si todavía puede usar el teléfono de su jefa Lin. Le explica que en este mundo, los teléfonos son herramientas imprescindibles. La emperatriz, algo escéptica, mete la mano en su bolsillo y saca el dispositivo, preguntando si en verdad es tan importante. Aunque no siente nada mágico en el aparato, se lo entrega. Para sorpresa de Lu Yubei, el teléfono está intacto, a pesar del grave accidente. Además, se da cuenta de que es un modelo de gama alta. Sin perder tiempo, le sujeta la muñeca para mostrarle cómo funciona. Le pide que extienda su mano, toma su huella digital y desbloquea el teléfono mientras le explica el proceso. La cercanía entre ambos provoca que la emperatriz se sonroje y lo llama desvergonzado mientras amenaza con aplicarle un castigo divino. Más tarde, un repartidor le entrega un pedido a Lu Yubei, y el fuerte aroma picante capta de inmediato la atención de la emperatriz. Intrigada, le pregunta qué es, y él la invita a probar algo de carne picante. Con curiosidad, la emperatriz toma un trozo, pero al llevárselo a la boca, se estremece. Sorprendida, describe que el sabor no está mal, pero que con un solo bocado siente como si un dragón de fuego atravesara su garganta. Al preguntar si esa comida es habitual en su mundo, Lu Yubei le explica que en la ciudad están acostumbrados a los sabores picantes. Cuando ella menciona que en su mundo usan especias, pero nada tan intenso, él sonríe, señalando las diferencias entre sus civilizaciones. Luego, le ofrece una lata de gaseosa para suavizar la sensación, asegurándole que aunque parezca veneno, sabe bien. Para demostrarlo, toma un sorbo y le explica que sabe mejor si está fría. La emperatriz prueba un poco, pero no parece muy impresionada. Se recuesta, mencionando que la bebida le deja una sensación extraña en la boca y un hormigueo en el estómago. Lu Yubei le explica que es agua carbonatada, muy popular en su mundo, pero le advierte que si la bebe de golpe, podría eructar. Justo después de decirlo, la emperatriz eructa involuntariamente. Sonrojada, admite que el sabor es una combinación de amargo y dulce que le resulta interesante. Luego, se imagina cómo reaccionarían sus discípulos si llevara esa bebida a su mundo. Pensarían que es veneno y que está intentando suicidarse, pero ella, con aire majestuoso, les respondería que no teman, porque ese veneno solo templaría su cuerpo. Les advertiría que no la imiten, ya que aún no están listos, y recibiría elogios por su valentía. Lu Yubei, al verla reír para sí misma, le pregunta si la gaseosa le ha gustado tanto. Recuperando su compostura seria, la emperatriz le explica que solo recordaba algunas historias de su secta. Cuando él está a punto de guardar el resto de la comida, ella lo toma del brazo y promete que se acostumbrará a digerir bien ese tipo de alimentos. Lu Yubei le advierte a la emperatriz que tenga cuidado con el picante, ya que no solo le arderá al comerlo, sino también al despedirlo. Sin embargo, ella, orgullosa de su título, asegura que como emperatriz no podría temerle a un simple ají. No obstante, tras un solo bocado más, queda claro que no puede soportarlo. Aunque él le pregunta si está segura de querer continuar, ella se niega a admitir la derrota. Minutos después, la gaseosa se convierte en su bebida favorita, mientras intenta combatir el ardor. Lu Yubei le recomienda que deje de ser tan obstinada, pero ella solo sonríe con determinación. Mientras revisa su teléfono, Lu Yubei escucha nuevamente las quejas de su colega, quien insiste en que si los errores no están arreglados para la mañana siguiente, es mejor que no regrese a la oficina. Aunque el tono es amenazante, él sonríe, recordando que este colega es solo un perro faldero de su antigua jefa. Con un vistazo a la emperatriz, cansada pero orgullosa, reflexiona que no le molesta en absoluto que la verdadera jefa Lin ya no esté en esta vida. A la mañana siguiente, en la empresa, Lu Yubei y la emperatriz suben por el ascensor. Él aprovecha el momento para explicarle cómo funcionan las cosas en su lugar de trabajo. La emperatriz, con su intelecto agudo, comprende rápidamente los detalles y él no puede evitar elogiarla por su habilidad. Antes de llegar, le recuerda que todos la llamarán jefa Lin. Ella asiente con confianza, asegurándole que no se preocupe por nada. Sin embargo, apenas se abren las puertas del ascensor, un joven rubio, chillón y efusivo, se abalanza sobre ellos. Dirigiéndose a la emperatriz como pequeña Coco, el rubio le reprocha que lo haya tenido preocupado al no responderle tras el accidente.
Aliviado de verla bien, le muestra un desayuno que preparó especialmente para ella, jamón parma con melón, su supuesta comida favorita. La emperatriz, confundida y molesta, le pregunta a Lu Yubei quién es ese tipo. Él le explica que se trata de Yeusaonan, uno de sus seguidores más fieles e hijo de un acaudalado propietario local. Yeusaonan, ignorando la incomodidad, se vuelve hacia Lu Yubei para reprenderlo. Le ordena que, en el futuro, evite compartir el ascensor con la jefa Lin, y lo acusa de tener una actitud pretenciosa que no puede soportar. Sin embargo, a Lu Yubei no le importa en absoluto el berrinche del rubio. Sin perder tiempo, se acerca a la emperatriz y la lleva a la oficina, sugiriendo que revisen los documentos primero. Es entonces cuando aparece el colega que lo había estado molestando por teléfono, un chico regordete y quejumbroso. Este, señalando a Lu Yubei con un dedo acusador, exige a la jefa Lin que lo despida, argumentando que no completó su trabajo y afirmando que ha estado hablando mal de ella. Lu Yubei, acercándose al oído de la emperatriz, le susurra que ese es el hombre que lo llamó a medianoche. Al escuchar esto, ella se gira con expresión severa hacia el regordete y, con un tono helado, menciona que, según lo que sabe, quien realmente está arruinando su reputación es él. El hombre, asustado, intenta defenderse, echándole toda la culpa a Lu Yubei, pero la emperatriz, dejando claro que no será engañada, afirma que sabe la verdad. Para rematar, declara que estuvieron juntos toda la noche, lo que deja al regordete y a Yeusaonan completamente desconcertados y boquiabiertos. Ambos miran a Lu Yubei con desdén, mientras él, que prefería evitar llamar la atención, recibe inesperadamente una recompensa del sistema, técnicas avanzadas de artes marciales. Ya en la oficina de la jefa Lin, Lu Yubei se siente emocionado. Sabe que toda la información de los empleados de la empresa está en la computadora, y con esos datos podrán averiguar dónde vivía la jefa Lin para que la emperatriz pueda ocupar su lugar de manera más efectiva. Mientras revisa, la emperatriz, intrigada, le pregunta por qué la está ayudando, especialmente cuando parece que su antigua jefa no lo trataba bien. Él, con una sonrisa, responde que es un joven siempre dispuesto a echar una mano, aunque en su mente se imagina utilizándola para controlar a los demás, especialmente para ver sufrir al regordete. Añade que no podría abandonarla, ya que podrían aparecer más maleantes como los de la noche anterior. La emperatriz, recordando sus advertencias anteriores, se muestra ligeramente preocupada, creyendo que podría correr peligro real. Para distraerla, Lu Yubei comenta que el desayuno preparado por Yeusaonan estaba delicioso, e intenta ofrecerle un poco. Sin embargo, la emperatriz, recordando el picante extremo de la comida de la noche anterior, se niega tajantemente al notar el color rojo del plato. Él le asegura que esta vez no tiene picante, pero ella no se arriesga. Un rato después, ambos salen de la oficina y encuentran al regordete llorando, sosteniendo 3 cubos mientras se queja del dolor. Con frialdad, la emperatriz le responde que debería sentirse afortunado de seguir con vida y lo amenaza con añadir 10 horas más a su castigo si no deja de lamentarse. Es entonces cuando Yeusaonan aparece, exasperado, y le pregunta a la emperatriz por qué tiene a Lu Yubei tan cerca. Le recomienda que no se deje influenciar por alguien tan tonto y pobre. La emperatriz lo fulmina con la mirada, y el joven rubio retrocede, intimidado. Viéndola así, Yeusaonan comienza a preguntarse si sigue siendo la misma pequeña Coco que conoció. Lu Yubei aprovecha la oportunidad para agradecerle el desayuno, especialmente el sabroso jamón, lo que enfurece aún más a Yeusaonan, quien no puede creer que se haya atrevido a comer algo preparado con tanto cariño para su amada pequeña Coco. Para empeorar su irritación, Lu Yubei se acerca a la emperatriz y, con un tono tranquilo pero malicioso, le pide a Yeusaonan que no los moleste, ya que tienen asuntos personales que atender. Yeusaonan se quedó atrás, furioso y mascullando su frustración, mientras Lu Yubei, decepcionado por no haber logrado una reacción lo suficientemente intensa como para activar el sistema, decidió que la próxima vez cambiaría de estrategia. Por su parte, el rubio se prometió a sí mismo que encontraría la forma de darle una lección a Lu Yubei. Más tarde, en el conjunto residencial de lujo Sansou, Lu Yubei llegó acompañado de la emperatriz. Al verla abrir la cerradura de huella digital sin necesitar explicaciones, la elogió, pero ella, confiada, simplemente respondió que adaptarse a un mundo nuevo era algo natural para ella. Al entrar, Lu Yubei no pudo evitar comentar lo lujosa que era la casa, tal como lo esperaba, y decidió que lo mejor sería empezar enseñándole a la emperatriz cómo usar los utensilios de la vida diaria. Le mostró los electrodomésticos de la cocina, pero ella, con una leve sonrisa, le aseguró que no era necesario, ya que nunca había cocinado en su vida. Luego, pasaron al baño. La emperatriz, con cierto asco, señaló lo extraño que era realizar todas las tareas higiénicas en el mismo lugar. Lu Yubei, divertido, le explicó que no era como ella pensaba y presionó un botón para mostrarle las funciones del inodoro, incluyendo la descarga y la desodorización. También le enseñó cómo ajustar el agua fría y caliente en la ducha, preparándola para cuando necesitara bañarse. Mientras tanto, la emperatriz esperaba encontrar ropa de cambio que le perteneciera a la dueña anterior del cuerpo. Lu Yubei,
buscando entre las pertenencias de la jefa Lin, se quedó impresionado al descubrir que, en privado, tenía un gusto por ropa bastante atrevida. Finalmente, eligió un conjunto, pensando que al menos no tendría que preocuparse por el ajuste, ya que era el mismo cuerpo. Mientras tanto, la emperatriz ya estaba en la ducha. Desde allí, le preguntó a Lu Yubei si tenía todo listo, ya que con un cuerpo tan débil sentía que estaba a punto de resfriarse. Sin embargo, la verdadera preocupación de Lu Yubei era otra, no tenía idea de cómo enseñarle a usar ropa moderna. Finalmente, le entregó la ropa, acompañada de una imagen con instrucciones claras, insistiéndole en que no se equivocara al vestirse. Esta insistencia terminó por molestar a la emperatriz, quien, mientras se ponía la ropa interior, le dejó en claro que no era ninguna inexperta. Sin embargo, en secreto, tuvo ciertas dificultades con la compleja estructura de la prenda. Extrañada, no podía creer que unas cuantas cuerdas fueran consideradas ropa. Lu Yubei estaba relajado en la sala, viendo la televisión. Al notar que la emperatriz había terminado de ducharse, la invitó a sentarse con él para ver un documental de historia mundial. Pensó que sería una buena forma de que ella aprendiera sobre la evolución de la vida en este mundo, las industrias principales y el desarrollo de la energía. Ella, intrigada, aceptó y se sentó a su lado, admitiendo que tenía curiosidad por conocer más sobre la historia de este nuevo mundo. Sin embargo, en menos de 15 minutos ya estaba profundamente dormida. Lu Yubei, algo molesto, le sacó en cara su falta de atención, aunque ella no escuchó nada. Decidió buscar una mantita para cubrirla, pero cuando se acercó, la emperatriz reaccionó instintivamente, levantando el brazo con fuerza para golpear. Sorprendido, Lu Yubei se detuvo y trató de explicarle que solo quería abrigarla. Al notar que no le respondía, quedó pasmado, preguntándose si realmente estaba despierta o solo actuaba por reflejo. Para comprobarlo, acercó lentamente una hoja de papel hacia ella. En un movimiento veloz, la emperatriz cortó el papel con precisión, dejándolo aún más impresionado. Asustado, se alejó, convencido de que incluso dormida era peligrosa. Para distraerse, decidió revisar las recompensas que había obtenido del sistema y se dispuso a practicar una de las técnicas recién aprendidas, el puño del camino celestial. Al ejecutarla, sintió como si su cuerpo estuviera ardiendo y una presión intensa en el pecho, casi como si su corazón fuera a salirse. De repente, la emperatriz apareció junto a él, advirtiéndole que, si seguía practicando a ese ritmo, podría costarle la vida. Confundido, Lu Yubei escuchó atentamente. Ella señaló que, aunque no sabía exactamente qué estaba practicando, era evidente que cuanto mejor es una técnica, más riesgos implica. Con firmeza, le explicó que su base era demasiado débil para soportar el impacto que esa técnica tenía en sus meridianos y cuerpo. En otras palabras, era demasiado débil. Aplastado por sus palabras, pero agradecido por su explicación, Lu Yubei le reconoció que era bastante amable al preocuparse por él. Luego, curioso, le preguntó si realmente se había quedado dormida antes o si solo estaba fingiendo. La emperatriz, estirándose con calma, comentó que solo había necesitado una siesta corta para recargar energías. Mientras él intentaba entender cómo alguien podía dormirse de esa manera, sonó su teléfono. Al responder, una voz al otro lado le pidió que enviara un archivo. Sin embargo, al recordar que estaba acompañando a la jefa Lin, le sugirieron que lo dejara y que ellos se encargarían. Pero Lu Yubei, terco, se negó a delegar la tarea. Preparándose para salir, le avisó a la emperatriz que debía ir a trabajar media jornada y que debía quedarse ahí mientras él resolvía el asunto. La emperatriz, intrigada, le preguntó si no era suficiente con estar a su lado para evitar que tuviera que lidiar con esas tareas pesadas. Lu Yubei se giró hacia la emperatriz con una leve sonrisa y mencionó, casi como un susurro, que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Agregó que debía asegurarse de que la empresa no cayera en el caos, incluso si eso significaba cargar con trabajos que no le correspondían. Ya en la puerta, lanzó una pregunta al aire, reflexionando por qué los desafortunados tenían que hacer sufrir a otros igual de desafortunados. La emperatriz, sin dar señales de incomodidad por sus palabras, le pidió que se detuviera y se acercara, lo que dejó a Lu Yubei desconcertado. Obediente, regresó a su lado, pero ella terminó siendo quien se acercó finalmente. Un ligero rubor cruzó el rostro de Lu Yubei cuando le preguntó si ese comportamiento no era un poco inapropiado. La respuesta de la emperatriz fue un simple golpecito en la frente con el dedo, algo que lo dejó aún más perplejo. Confuso, Lu Yubei le preguntó si había hecho algo mal, pero ella, con un gesto indiferente, le dijo que no se preocupara y que siguiera con sus planes. Sin embargo, su actitud cambiante lo tenía desorientado. Cuando ella le sacó en cara que hablaba demasiado, le sugirió que, si no quería irse, entonces que no lo hiciera. Antes de salir, Lu Yubei le prometió que le enviaría algo de comida a domicilio y le pidió que, mientras tanto, no asustara a nadie. La emperatriz, aunque no lo admitió, se quedó algo preocupada al recordar que, sin energía espiritual, ya no podía transmitir su conciencia a distancia ni protegerse como antes. Más tarde, en la noche, Lu Yubei se estiraba después de haber trabajado casi toda la jornada.
Finalmente se preparaba para irse cuando uno de sus compañeros, un tipo calvo y de sonrisa burlona, se le acercó. «Supongo que ahora debo dirigirme a ti como señor», comentó el peladito con sarcasmo, añadiendo si iba a invitar la cena. Lu Yubei, confundido, le preguntó por qué debería hacerlo. El otro, con un tono descarado, le dijo que no se hiciera el desentendido, pues todos sabían que él y la jefa Lin tenían algo serio. Lu Yubei negó rotundamente. Explicó que la jefa Lin había tenido un pequeño accidente automovilístico y que él simplemente estaba cerca para ayudar. Añadió que, si realmente hubiera conseguido algo con ella, no estaría ahí trabajando horas extras. Todo esto era escuchado a escondidas por Yeo Saonan, quien ahora entendía por qué su querida pequeña Coco se había juntado con alguien como Lu Yubei. Lu Yubei estuvo a punto de recibir una paliza por haberse atrevido a involucrarse con la mujer del joven maestro, pero logró zafarse justo a tiempo. Mientras tanto, volviendo con la emperatriz, esta permanecía en la oscuridad. Tenía una expresión de enojo y frustración que era notable. Cuando Lu Yubei entró, lo primero que notó fue la penumbra y el peculiar sonido que hacía ella. Entre bromas, preguntó si estaba convirtiéndose en un hombre lobo. La emperatriz, con disgusto evidente, le advirtió que las consecuencias de su comportamiento eran graves. Pero antes de que pudiera responder, él dejó sobre la mesa un wonton, una comida especialmente deliciosa. Ella, con una mirada desafiante, desvió los ojos como si quisiera dejar claro que no podía ser sobornada. Sin embargo, casi de inmediato, abrió el wonton con fuerza, babeando de hambre, y le reclamó que debería haberlo traído antes. Tras devorar la comida, su humor mejoró notablemente. Más tranquila, preguntó por qué esta vez el wonton no tenía tanto peso como los anteriores. Lu Yubei le explicó que lo había preparado más ligero para que fuera más fácil de digerir. Mientras botaba el recipiente, murmuró que entenderla era una tarea nada sencilla. La emperatriz, aún con el teléfono en la mano, se quejó con evidente frustración. Intentó pedir comida por su cuenta, pero nada funcionaba como esperaba. Según lo que había entendido, bastaban 2 toques, pero el dispositivo parecía estar en su contra. Lu Yubei captó de inmediato la razón de su enojo. Se sentó a su lado y tomó el teléfono para revisarlo. Le explicó que el sistema requería un pago mediante reconocimiento facial. Confundida, ella le pidió una explicación y él, con paciencia, le mostró cómo apuntar la cámara hacia su rostro. Luego la dejó practicando con el dispositivo. Cuando ella finalmente logró realizar su primera transacción, él le explicó cómo las transferencias de dinero habían evolucionado en este mundo. Mientras ordenaba la mesa, Lu Yubei notó una hoja de papel llena de escrituras. Intrigado, la tomó y vio que era una guía de meditación. Con evidente sorpresa, le preguntó a la emperatriz qué significaba eso. Ella, con aire orgulloso, le reveló que lo había escrito para él. Al ver su expresión de asombro, agregó que no entendía por qué le parecía extraño. Explicó que la guía abarcaba técnicas para la meditación y la respiración, enfocándose en fortalecer cuerpo, energía, esencia y alma. Era un método que le permitiría desbloquear sus meridianos y remodelar su cuerpo, preparándolo para soportar entrenamientos más exigentes en las artes marciales. Lu Yubei escuchaba en silencio, sonrojado. No podía evitar pensar que era la primera vez que una chica le escribía algo tan especial. La emperatriz, con una sonrisa astuta, lanzó una advertencia sobre las condiciones que había establecido, guiñándole un ojo mientras dejaba claras sus intenciones. Lu Yubei, sorprendido por el tono de la conversación, se apresuró a declarar que estaba dispuesto a vender sus habilidades, pero no su cuerpo. Sin embargo, la emperatriz lo detuvo con una mirada penetrante, exigiendo que si aceptaba sus métodos, debía entrenar estrictamente bajo sus instrucciones. No me importa si eres talentoso o si mejoras con la práctica. Lo único que importa es que domines el primer capítulo en un máximo de 3 semanas, afirmó con severidad. No tengo espacio para inútiles. Lu Yubei, sintiendo el peso de su presencia, intentó buscar consuelo, imaginando a su madre intercediendo por él contra el diablo que tenía enfrente. Agachó la cabeza y, en un intento por ganar tiempo, le preguntó cuánto solían tardar los discípulos en dominar esa etapa. Normalmente, 4 semanas, respondió ella con una sonrisa que parecía disfrutar de la situación. Pero como eres talentoso, asumo que no debería ser un problema para ti hacerlo en 3. Resignado, Lu Yubei comenzó a leer las páginas del manual. El texto hablaba de la energía en el dantian, cómo ésta podía abrir los canales y permitir que fluyera por los meridianos. Mientras él estudiaba con seriedad, la emperatriz, sentada a un lado, se deleitaba con una galleta, maravillada por lo dulce y fresca que era. Observando su esfuerzo, le sugirió que también debería comer algo, asegurándole que no tenía que preocuparse tanto por el tiempo. En medio de su práctica, Lu Yubei exhaló un aliento frío y levantó las manos. De repente, sintió que su cuerpo se volvía mucho más ligero, como si una energía desconocida lo recorriera. La emperatriz, que lo observaba de cerca, quedó atónita. En solo unos segundos, ya has dominado el primer capítulo, murmuró para sí misma, incrédula. Lu Yubei, sin comprender del todo lo que había logrado, le preguntó qué estaba pasando. La emperatriz, aún asombrada,
Le explicó que había logrado introducir el ki en su cuerpo, lo que significaba que había dominado los fundamentos del refinamiento corporal. Para comprobarlo, le pidió que inhalara nuevamente. Él obedeció, y al hacerlo, absorbió con fuerza todo el ki de varias decenas de metros a la redonda. La emperatriz quedó boquiabierta, preguntándose qué clase de talento demoníaco poseía ese hombre. El sistema, impresionado por el logro, recompensó a Lu Yubei con la habilidad de paso instantáneo. Mientras procesaba su avance, reflexionó sobre cómo sería más difícil sorprender a la emperatriz en el futuro. Con cada logro, sus expectativas hacia él solo aumentaban. Si sigo impresionándola, terminaré atrapado en sus demandas, pensó, recordando una frase popular: la lana de oveja es limitada. Con esto en mente, decidió que debía encontrar más ovejas para aprovechar las recompensas del sistema y mantener su propio ritmo. La emperatriz, observando la extraña sonrisa de Lu Yubei, le preguntó qué estaba pensando. Él, algo evasivo, respondió que en nada importante, solo en el día en que se convertiría en un maestro insuperable. Luego, volviéndose hacia ella con una expresión confiada, preguntó si tenía alguna otra orden, ya que deseaba seguir practicando. La emperatriz, con un gesto serio, le dijo que sí tenía algo importante que decirle. El asunto importante resultó ser que su pedido a domicilio todavía no había llegado, y estaba ansiosa por beber gaseosa. La confesión dejó a Lu Yubei completamente desconcertado. Con un suspiro, le recordó que no debía pedir comida a medianoche, ya que podía causar problemas al repartidor. Sin embargo, la emperatriz estaba mucho más concentrada en disfrutar su bebida, y una vez que terminó, suspiró aliviada. Aprovechando el momento, le dio un consejo a Lu Yubei. Le recordó que debía mantener siempre los pies en la tierra, advirtiéndole que había visto a muchos prodigios caer por su propia arrogancia. Justo en medio de su discurso, un hipo incontrolable la interrumpió, y mientras intentaba cubrirse la boca, se quejó de lo frágil que era ese cuerpo mortal. Lu Yubei le reprochó que ya le había advertido que no bebiera tan rápido. Además, le aseguró que volvería más tarde para asegurarse de que no tomara más de 2 botellas de gaseosa. La emperatriz, sin ánimos de escuchar sermones, le pidió que se marchara rápido, pero él la detuvo un momento más, serio, y le advirtió que el consumo excesivo podría causarle diabetes. Si eso pasa, no podrás volver a tomar gaseosa, dijo con firmeza. La idea alarmó tanto a la emperatriz que, por primera vez, no supo qué responder. Una vez que Lu Yubei cerró la puerta, ella exhaló con alivio, murmurando que al fin tendría un poco de paz. Pero desde el pasillo, él le gritó, recordándole que había guardado su número en la primera página de su teléfono por si necesitaba algo. La emperatriz, asustada por su constante preocupación, le reclamó que dejara de ser tan sobreprotector. Sin embargo, mientras él se iba para su departamento, no pudo evitar sentirse conmovida. En su pasado, las personas temían su ira y solo le decían lo que querían que escuchara. No recordaba la última vez que alguien había mostrado una preocupación tan genuina por ella. Mientras tanto, Lu Yubei llegó a su apartamento con un cuerpo agotado y la mente dispersa. Se preguntó brevemente dónde estaría el gordito, pero decidió no darle demasiadas vueltas al asunto. Se dejó caer en el sofá, afirmando para sí mismo que necesitaba relajarse después de un día tan largo. Sacó su celular y abrió un juego llamado Rey de los Dioses, revisando si sus amigos estaban conectados. En el chat grupal, todos hablaban de lograr buenas puntuaciones. El prota, emocionado, pidió a sus amigos del juego que lo agregaran a la partida, pero justo en ese momento, todos comenzaron a excusarse, enfermándose de forma conveniente. La razón era evidente, su habilidad en el juego era, cuanto menos, cuestionable. Frustrado, se enfadó al darse cuenta de que no lo invitarían a jugar. De repente, alguien con el nombre Viejo Loco le escribió. Era un jugador con quien había compartido muchas horas en línea, preguntándole si quería ir a comer al día siguiente, ya que estaría llegando a la ciudad. El prota aceptó emocionado. Llevaban jugando juntos entre 3 y 4 años, pero nunca se habían visto en persona. Mientras reía para sí mismo, pensaba en lo curioso del nombre Viejo Loco, especulando que quizás se trataba del jefe de una banda criminal. En otra parte de la ciudad, dentro de una sala de control, un hombre sentado frente a una consola comentó preocupado que varios de sus compañeros habían desaparecido. Un calvo respondió que habían ido al bosque a investigar, pero no encontraron ni siquiera restos de los cuerpos. Sin embargo, otro hombre los tranquilizó, asegurando que ya había encargado a alguien para que se ocupara del asunto. Al día siguiente, Lu Yubei esperaba en una mesa al Viejo Loco y le envió un mensaje avisándole que ya había llegado. Mientras esperaba, sonrió maliciosamente al recordar la voz débil que su amigo tenía en el juego. Por eso había pedido un látigo de cabra exótica y un licor de hueso de tigre, como si estuviera tratando con alguien excéntrico. De pronto, una chica voluptuosa se acercó y se sentó frente a él. Confundido, el prota le dijo que la mesa estaba ocupada. Observándola, pensó que el mercado de bebidas se había vuelto tan competitivo que ahora las tiendas de té parecían bares por el nivel de atención al cliente. La chica, sonriendo, le reveló que ella era Viejo Loco.
Para probarlo, sacó su celular y le mostró el historial de chat. Lu Yubei quedó tan sorprendido que terminó escupiendo su bebida. Todavía en estado de shock, le preguntó si realmente era ella, ya que en el juego nunca había sonado como una mujer. La chica explicó que su hermana, Lin Hye, le había pedido que usara un modulador de voz porque era demasiado confiada y fácil de engañar. Fingir ser un hombre era más seguro. Incluso le confesó que una vez olvidó usar el modulador, pero nadie lo notó. En cambio, todos pensaron que viejo loco había llevado a una chica a casa. Incómoda por el apodo, le pidió al prota que simplemente la llamara Bonnie. También le mencionó que estaría viviendo en Sijian por un tiempo. Más tarde, los dos se encontraban junto a un lago. Lu Yubei, curioso, le preguntó si no le preocupaba que él pudiera ser una mala persona. Bonnie, confiada, le respondió que había entrenado desde pequeña y que no le supondría ningún problema enfrentarse a 3 o incluso 5 atacantes al mismo tiempo. Lu Yubei comentó que era un poco raro que un buen amigo de repente se convirtiera en una chica linda, a lo que Bonnie, sonrojándose al escuchar el cumplido, le preguntó si de verdad lo pensaba. Nerviosa, empezó a golpear la barandilla de madera, pidiéndole que no dijera cosas como esa, ya que le resultaban incómodas. En ese momento, el prota le preguntó si había escuchado algún ruido, pero ella respondió que no. Sin embargo, debido a los pequeños golpes que le dio a la barandilla, esta terminó derrumbándose. Bonnie, al ver que se caía, se apresuró a lanzarse hacia él para salvarlo. El prota, al observarla, ve su personalidad y cree que ella no está nada mal. Lamentablemente, no fue como él imaginaba. Bonnie cayó sobre él, dejándole un par de costillas rotas, y el impacto fue tan fuerte que hasta pareció que se le salió el alma. Después, vimos a Bonnie disculpándose, explicándole que su constitución era un poco especial, por lo que tenía más fuerza que las personas de su edad. Lu Yubei, aunque algo dolorido, la tranquilizó diciéndole que no se preocupara, ya que podía soportarlo. Aliviado, agradeció que tenía el método de contemplación, porque si no, quién sabe si le quedaría siquiera un hueso sano. En ese momento, el teléfono de Bonnie sonó, notificándole que tenía un nuevo pedido. Esto la alegró mucho, ya que era su primer pedido, y el prota, sin entender a qué se refería con eso, la observó curioso. Ella le mostró que se trataba de la aplicación Sia Sang, que se estaba volviendo muy popular. Esta aplicación permitía a los usuarios pedir ayuda a practicantes de artes marciales para completar tareas. Después de completar una tarea, además de la recompensa, el artista marcial podía acumular puntos de caballero. Bonnie le confesó al prota que su gran deseo era convertirse en el mayor caballero del mundo. Sorprendida, leyó el mensaje de su empleador, quien le había asignado como tarea darle una lección al tipo que le robó su pareja de muchos años. Le mostró la foto del culpable, y Lu Yubei, al verlo, exclamó enojado que los infieles merecían la muerte. Sin embargo, cuando vio la foto, resultó que su objetivo era el propio prota. Bonnie, sin titubear, trató de cortarle la cabeza, pero el prota logró esquivarlo y le pidió que se calmara, cuestionando si realmente podía hacer algo así. Ella, sin dudarlo, respondió que un guerrero no podía ignorar una tarea y le aconsejó que se rindiera. Le explicó que esta era su primera misión hacia la cima de los guerreros y le prometió que, si se dejaba cortar, haría todo lo posible por no matarlo. Se lanzó a darle una patada, pero Lu Yubei, nuevamente, la esquivó. Le reclamó que estuviera dispuesta a atacar a sus amigos solo por cumplir con una misión. A Bonnie, sin embargo, lo único que le importaba era convertir al prota en sus puntos de caballero. Él esquivó de nuevo su contraataque, lo cual era difícil de creer para ella. Pensó que había sido solo una coincidencia. Por su parte, Lu Yubei estaba pensando en que las mujeres eran difíciles de tratar, especialmente las que tenían una gran aura de peligro. Viendo que no la haría cambiar de opinión, decidió dejar de ser amable. Con su habilidad del paso instantáneo, apareció detrás de ella en un abrir y cerrar de ojos y se preparó para usar el primer movimiento del puño celestial. Pero justo antes de golpearla, se detuvo, dejándola atónita. Bonnie, desconcertada, se dio cuenta de que ese movimiento tenía al menos 30 años de poder acumulado. Por conseguir esa reacción, el sistema recompensó al prota con la habilidad de impacto del alma, que aturde al oponente y lo obliga a obedecer por un breve espacio de tiempo. Bonnie, dejando escapar un suspiro, le cuenta a Lu Yubei que su abuelo siempre le dijo que en China existen dragones ocultos y ahora se da cuenta de que está frente a alguien que no podrá derrotar. Lu Yubei, tratando de consolarla, le responde que no se preocupe, ya que él también ha estado entrenando desde su juventud. Además, menciona que solo ganó porque aprovechó su ataque sorpresa. Bonnie no le creyó que haya entrenado desde joven. Señaló que la forma en que esquivó sus ataques hacía parecer que no tenía mucha experiencia, por lo que decidió verificarlo por sí misma. Lu Yubei, algo asustado, le preguntó a qué se refería con eso, y ella, sin dudar, comenzó a toquetearlo, pidiéndole que le mostrara las marcas de su entrenamiento. Sin más, le levantó la camisa y le ordenó que se quedara quieto. El prota, rogando que se detuviera, le prometió que le diría toda la verdad.
Minutos después, Bonnie estaba sorprendida. Creyó que Lu Yubei se había hecho tan fuerte practicando durante solo 3 meses, y el prota, sin saber cómo habría reaccionado si le hubiese dicho que en realidad solo llevaba 3 días de práctica, le explicó que todo fue gracias a las oportunidades que se le dieron. Bonnie, entendiendo que las técnicas de Lu Yubei probablemente eran secretos familiares, le prometió no indagar más. Admitió que era casi imposible alcanzar ese nivel en tan solo 3 meses y pensó en contarle a su abuelo para ver su reacción. Lu Yubei le pregunta a Bonnie si puede ayudarlo a descubrir quién está detrás de las acusaciones en su contra, asegurando que, como defensor del amor puro, nunca haría algo tan despreciable. Bonnie, confiando en él, decide ayudarle. Sin embargo, no podía ver directamente al responsable del pedido, aunque tenía la opción de reunirse con él. Más tarde, vemos al prota atado, mientras unos individuos bajan de una furgoneta. Esos individuos no parecían simplemente tipos, sino algo más, y le agradecieron a Bonnie por haberles ayudado a completar la misión. Ella les entrega a Lu Yubei, dándoles libertad para hacer lo que deseen, mientras él, confundido, no logra reconocer a ninguno de ellos. Uno de ellos, con un tono amistoso, le promete a Bonnie darle una calificación de 5 estrellas. El prota, fingiendo miedo, le responde al individuo que quizás se ha confundido, ya que no se conocen, pero este lo acusa de haberlo usado y luego olvidarlo como si nada. Dirigiéndose hacia Lu Yubei, le reclama con enojo, y ordena a sus compañeros que le den una lección, asegurándole que hoy le devolverán todo lo que les ha hecho. Mientras sostenía un objeto extraño en las manos, las personas se burlaban maliciosamente, advirtiéndole al prota que podría doler un poco y pidiéndole que aguantara. Lu Yubei se pregunta si estas personas han sido enviadas por diversión o bajo órdenes de alguien. Aprovechando la situación, decide probar su nueva habilidad, el impacto del alma, y al activarla, los individuos caen bajo su control. Les ordena que regresen al contratante y lleven a cabo lo que tenían planeado hacerle a él. Todos entran a la furgoneta, y Bonnie, algo confundida, le pregunta al prota si los va a dejar ir así. Él le responde que no se preocupe, que no pasará nada malo. En el camino de regreso, Bonnie menciona que le gustaría pasar más tiempo juntos, pero Lin Hye ya la había llamado, y si no volvía a su casa, ella iría a buscarlos. Lu Yubei le menciona que no pasa nada, ya que ella iba a quedarse un tiempo más por ahí, lo que les permitiría salir de nuevo. Además, propone llamar a los demás del juego para reunirse. Bonnie sonríe y asiente, despidiéndose de él. Luego, le avisa a Lin Hye por teléfono que no tiene que ir a buscarla, ya que ya está en camino a casa. Sin embargo, Lin Hye le grita, culpándola de que casi se choca con un camión al ir a recogerla. Desde lejos, el prota se da cuenta de que Lin Hye es una persona estricta. En ese momento, recibe una llamada de la emperatriz y, sorprendido, le pregunta si aprendió a usar el teléfono tan rápido, tanto que llegó a pensar que había sido secuestrada. Lu Yubei le pide que tosa 2 veces si es así. Ella le aclara que manejar un dispositivo es sencillo para alguien como ella y de inmediato le ordena que la acompañe a comprar ropa, sin importar si el prota tiene algo que hacer. Más tarde, vemos a la emperatriz saliendo de un taxi. Lu Yubei, nervioso, le pide al conductor que acepte su compensación, ofreciéndole algo de dinero y un paquete de cigarrillos, asegurando que su jefa no tiene malas intenciones. Volviéndose hacia la emperatriz, le reclama que si no sabe cómo llamar a un taxi, mejor no lo intente, especialmente si va a dejar una huella tan grande en el capó. Ella se justifica, diciendo que no tuvo la culpa, ya que fue el prota quien le dijo que detuviera un auto, y eso fue lo que hizo. Frente a la tienda, Lu Yubei, extrañado, le pregunta por qué de repente quiere comprar ropa si tiene 2 cajas grandes en el armario. Ella responde que no le apetece seguir usando la ropa de otra persona para siempre. Una vendedora se acerca al prota, comentándole que tiene una nueva colección de ropa de alta calidad que le quedaría perfecta a su novia. Lu Yubei se da cuenta de que la vendedora lo ha hecho a propósito, pues así le sería más difícil rechazar una oferta cara. Para evitar problemas, le avisa que solo está acompañando a quien tiene el dinero para pagar. Al escuchar esto, algunos hombres se burlan, señalando que Lu Yubei es solo un simple carga bolsas, entendiendo ahora por qué alguien con apariencia de pobre está al lado de una chica como ella. La vendedora comienza a ayudar a la emperatriz, mostrándole un conjunto casual y otro estilo Chanel, asegurándole que le quedaría genial debido a su porte y proporción. La emperatriz, sin entender demasiado sobre los estilos, le pide al prota que le explique la diferencia. Él le señala que algunas prendas son para ocasiones especiales y otras para estar en casa. Parece comprender, pero luego le pregunta a la vendedora por ropa ajustada de látex, dejando a todos desconcertados. La vendedora, sorprendida, le pregunta qué intentaba decir, y la emperatriz, volviéndose hacia el prota, le avisa que vio los vídeos en su computadora, preguntándole si es algo raro. Lu Yubei, avergonzado, se cubre la cara, arrepintiéndose de no haber creado otra cuenta.
Sudando, le explica a la vendedora que lo que la emperatriz quería decir es que busca ropa de heroína clásica, ya que últimamente le gusta el estilo que la haga parecer poderosa. La emperatriz admite que pensó en ese estilo porque asumió que estaba de moda, ya que el prota siempre lo veía, y parece decepcionada, creyendo que él no la quería ver así. Los tipos de antes, al escucharla, quedan boquiabiertos, preguntándose si el prota no es solo su carga bolsas. Nervioso, Lu Yubei le pide a la vendedora que le recomiende algo más formal para la emperatriz, y la vendedora, haciéndose de la vista gorda, accede. La emperatriz va a cambiarse, y al salir, la vendedora queda maravillada con lo bien que le queda el atuendo, comentando sobre lo guapa que se ve. La emperatriz dice que el conjunto le recuerda algo de su propio mundo. Luego ella le pregunta a Lu Yubei qué opina, pero antes de que pueda responder, la vendedora se adelanta, comentando que el modelo de ropa fue lanzado recientemente. Al principio pensó que podría ser demasiado llamativo, pero no esperaba que le quedara tan bien. La emperatriz, viéndose al espejo, decide comprar el conjunto y, además, le pide a la vendedora que le consiga un conjunto para Lu Yubei. Este, confundido, no entiende por qué ella cree que él también necesita ropa. Luego de un momento, sale luciendo un traje nuevo. Sin cambios importantes en su atuendo, la emperatriz comenta que este tipo de ropa es algo a lo que está más acostumbrada. Finalmente, explica que la familia Lin le envió un mensaje invitándola a una cena familiar en unos días. Mientras paga, menciona que le pareció una buena oportunidad para conocer mejor este mundo, por lo que aceptó la invitación. En ese momento, la vendedora le informa que había un problema, el pago había fallado porque no había saldo suficiente. El prota no podía creerlo, ya que no era normal que en la cuenta de la jefa Lin tampoco hubiera dinero. Decidido a resolverlo, Lu Yubei decide pagar todo él mismo, convencido de que realmente valía la pena, aunque no le importaba si debía comer de manera sencilla durante 2 meses. Sin embargo, al escuchar que gastó más de 38.000 yuanes, Lu Yubei comienza a vomitar sangre, quedando devastado. Más tarde, la emperatriz disfruta de una bebida, pero sigue prefiriendo su gaseosa favorita. Mientras tanto, el prota revisa los registros de pago de la jefa Lin y descubre que hubo una gran transferencia a una cuenta corporativa. Decide que debe preguntarle al gordo Zeng sobre eso. La emperatriz, sin darle demasiada importancia al problema, comenta que los asuntos de dinero son complicados y le deja todo en manos de Lu Yubei, agregando que de ahora en adelante su dinero también será suyo. Este no puede evitar llenarse de alegría, imaginándose lo que podría hacer con todo ese dinero. La emperatriz le asegura al prota que siempre estará con ella y que no podrá escapar, lo que lo hace sonrojar. Nervioso, él insiste en que, de todos modos, deben aclarar todo el asunto del dinero. En ese instante, la emperatriz nota que unos tipos que los estaban vigilando desaparecieron. El prota, algo inquieto, admite que también tuvo la leve impresión de que alguien lo seguía, aunque pensó que estaba siendo paranoico. Reconociendo su intuición, la emperatriz le sugiere que se encargue él mismo, ya que ella está cansada. Por otro lado, aparece nuevamente el pelado. A través de una llamada telefónica, pregunta por qué cancelaron el plan. Desde el otro lado, le explican que inicialmente querían eliminar al prota porque fue testigo del accidente de la jefa Lin, pero al no haber muerto ella, decidieron no complicar más las cosas. Sin embargo, esta decisión no satisface al pelado, quien señala que perdieron a 3 compañeros, algo que considera significativo. Finalmente, el interlocutor le da libertad para actuar, aunque le advierte que cualquier acción no debe involucrarlo. Más tarde, el pelado le pregunta al hombre de lentes qué harán ahora. Este lo tranquiliza, asegurándole que eventualmente ajustarán cuentas. De regreso con el prota, el gordo Zeng le entrega unos documentos, explicándole que la jefa Lin adelantó ciertos pagos y que una vez reembolsados, el dinero será devuelto. Además, le informa que un nuevo contrato con un proveedor aún está pendiente de firma. El prota, inseguro porque los números no son su fuerte, recuerda que ahora el dinero de la jefa Lin le pertenece, por lo que decide a regañadientes revisar todo. Con determinación, le indica al gordo que deje los documentos en su escritorio. Pero para su sorpresa, este se llena por completo con una montaña de papeles, y lo peor es que solo corresponden al mes anterior. Pasmado, el prota le pregunta al gordo si realmente acumuló tantos documentos. Este asiente y, algo apenado, menciona que hay más de lo normal, ofreciendo su ayuda para organizar el caos. Sin embargo, el prota desconfía de sus intenciones y prefiere hacerlo él mismo. Confundido, le consulta si únicamente necesita comparar los datos con las órdenes de compra. El gordo le confirma que así es y, animándolo, se retira de la oficina, recordándole que puede llamarlo si necesita ayuda. Poco después, vemos al gordo Zeng reunido con Yeo Saonan, quien, mientras sonríe y toma una taza de té, le pregunta cómo fue todo. El gordo le comenta que el prota no confía en él en absoluto. Ambos estallan en carcajadas, pues eso es incluso mejor para ellos. El gordo admite sentirse aliviado porque ya no tendrá que asumir responsabilidades en caso de errores. Ahora el que enfrentará los problemas será el prota, ya que los documentos entregados están llenos de equivocaciones.
Yeusaonan estaba celebrando con el gordo Zen, quien le aseguraba con una sonrisa que todo iba según lo planeado. La empresa enfrentaba una crisis financiera, los empleados estaban descontentos, y si Liu Yubei cometía un error en los contratos importantes, todo se derrumbaría. Ni siquiera la influencia de la jefa Lin podría salvarlo. La perspectiva de ver a Liu Yubei expulsado y arruinado le arrancaba una carcajada a Yeusaonan, quien ya saboreaba su victoria. Mientras tanto, este se regodeaba pensando en el momento perfecto para liberar el video incriminatorio que habían preparado contra el prota. Sus pensamientos fueron interrumpidos por su secretaria, quien le avisó que unas personas lo estaban buscando. Al escuchar que eran los matones de antes, Yeusaonan asumió que habían llegado para entregarle el material grabado. La secretaria, preocupada, le preguntó si debía llamar a la policía, pero él, seguro de sí mismo, le dijo que no era necesario y que, pase lo que pase, debía asegurarse de que nadie se acercara sin su permiso. Con un guiño cómplice, la secretaria prometió ser discreta, aunque no pudo evitar preguntarse cómo alguien como Yeusaonan tenía conexiones tan inusuales. Llevó a los tipos a una sala privada, dejando a la secretaria intrigada. Sin embargo, al rato, un grito inesperado resonó desde el interior. Era la voz de Yeusaonan, exigiendo respuestas de los sujetos. Los ruidos que siguieron eran extraños y confusos, y la secretaria, alarmada, se acercó a la puerta, pensando que algo grave estaba ocurriendo. Estuvo a punto de intervenir, pero recordó que Yeusaonan le había prohibido interrumpir. Avergonzada, escuchó más sonidos desde adentro, llegando a conclusiones bastante peculiares sobre los supuestos gustos de su jefe y sus visitantes. Liu Yubei estaba al borde de perder la paciencia mientras revisaba una y otra vez los documentos, intentando encontrar el origen de un error en el presupuesto que no cuadraba con los registros anteriores. La frustración comenzaba a consumirlo, pero justo cuando estaba a punto de revisar todo nuevamente, la emperatriz lo llamó con tono de exigencia. Le gritó que, aunque a él no le importara comer, ella lo necesitaba, y su voz retumbó con una advertencia: si se demoraba más de un minuto, se las vería con ella. Resignado, Liu Yubei intentó persuadirla para que pidiera comida a domicilio, explicándole que aún tenía trabajo acumulado. Sin embargo, su insistencia fue inútil. La emperatriz, en un estado impasible, le dejó claro que no le daba opciones. Un rato después, ambos estaban en un restaurante. La emperatriz disfrutaba de una sopa caliente y tras una cucharada, expresó su satisfacción por el sabor. El prota, que estaba comiendo pasta con salchichas de cerdo, no pudo evitar sugerirle que probara un poco, asegurándole que era una delicia. Pero ella, viéndolo sospechosamente, rechazó su oferta. Intrigado, Liu Yubei le preguntó por qué había salido si ya había dominado el arte de pedir comida a domicilio, y aún más, por qué había llegado hasta la empresa antes de decidirse. Con un ligero temblor en su voz, la emperatriz negó cualquier implicación romántica, argumentando que simplemente no pudo decidirse qué pedir entre tantas opciones del menú. Sin embargo, su nerviosismo la traicionó, haciéndola atragantarse con su cena. Furiosa, le dejó en claro que su presencia no tenía nada que ver con él, y Liu Yubei, intimidado, no tuvo más remedio que asentir en silencio. Para desviar la conversación, la emperatriz le preguntó sobre su trabajo. El prota le contó sobre los problemas que había encontrado en los números, admitiendo que algo no estaba bien. Cuando ella sugirió que podría haberse confundido, Liu Yubei lo negó rotundamente, expresando sus dudas sobre el gordo Zengel y su aparente falta de confiabilidad. A pesar de la preocupación, su expresión cambió al volver a probar la comida, insistiendo en que la emperatriz debería darle una oportunidad al plato. En medio de la cena, un calvo que también estaba comiendo interrumpió la tranquilidad al gritarle al cocinero, acusándolo de servir salchichas rellenas que no sabían como las originales. El prota, al escuchar esto, se quejó de que lo dijera justo cuando estaba terminando de comer. La emperatriz, confundida, preguntó a qué se refería con lo de relleno, pero Liu Yubei rápidamente le aconsejó que era mejor no saberlo. Mientras tanto, el cocinero, molesto, comenzó a discutir con el calvo, y ambos intercambiaron gritos, alterando el ambiente del restaurante. La expresión de Liu Yubei cambió drásticamente al escuchar al calvo gritar sobre las salchichas rellenas. Se levantó con seriedad y caminó hacia el cocinero, con su semblante sombrío que reflejaba la mezcla de enojo y frustración que intentaba contener. Al llegar donde estaba el hombre, lo sujetó del hombro con firmeza, preguntándole directamente si lo que decía el calvo era cierto, ya que él había pedido exactamente la misma comida. Sin soltarlo, le advirtió: si resultaba ser verdad, tendría que darle una compensación adecuada. El cocinero, tratando de mantener la calma, le pidió que no se preocupara. Con una sonrisa tensa, aseguró que era imposible que les hubiera dado salchichas rellenas. Pero el prota no se conformó con esa respuesta y lo presionó, preguntándole por qué estaba tan seguro. Bajo la presión de las miradas de los clientes y del mismo Liu Yubei, el cocinero finalmente confesó la verdad: las salchichas no eran de carne, sino de frijoles fermentados. El restaurante entero estalló en reclamos. Los clientes, indignados, exigían la devolución de su dinero.
Mientras tanto, Lu Yubei regresó a su asiento con la emperatriz, tratando de calmar su enojo. Ella, observando el caos, comentó con frialdad que en su mundo, una falta de respeto como esa se pagaría con un castigo divino. Sin embargo, al terminar su comida, admitió que el sabor había sido tan bueno que estaría dispuesta a perdonarlo. El prota, aún molesto, comenzó a unir cabos, y de repente se le encendió una idea. La situación del restaurante le recordó las inconsistencias que había encontrado en el presupuesto. Todo apuntaba a que el gordo Zengel estaba manipulando documentos con materiales de mala calidad. Al día siguiente, Lu Yubei estaba de vuelta en la oficina, trabajando concentrado. El gordo Zengel se le acercó con su habitual sonrisa falsa, preguntándole si ya había terminado de revisar los documentos. Lu Yubei, devolviéndole la sonrisa, respondió que no solo los había revisado, sino que ya los había firmado y enviado al proveedor. El gordo, fingiendo preocupación, exclamó que acababa de darse cuenta de un error en el formulario del proveedor. En voz alta, y asegurándose de que todos lo escucharan, comenzó a declarar que si los documentos ya habían sido enviados con ese error, la empresa podría enfrentarse a una pérdida millonaria. Los empleados en la oficina intercambiaban miradas confusas, sin entender del todo el supuesto problema. Yeo Saonan, uno de los empleados presentes, se levantó bruscamente de su asiento y, señalando al prota, exigió una explicación. Sin embargo, al moverse tan rápido, se lastimó accidentalmente, lo que desató murmullos entre los demás. El gordo, preocupado por la reacción de Yeo Saonan, le preguntó si estaba bien, mientras Lu Yubei, manteniendo la calma, observaba con curiosidad. Quería ver hasta dónde eran capaces de llegar con su teatro. Ge Saonan aprovechó el caos para exponer que los pagos de la empresa ya estaban al límite, mencionando que los bonos aún no se habían pagado. Esta última declaración desató el pánico entre los empleados, quienes asumieron que perderían sus bonificaciones. Aprovechando la presión, Yeo Saonan exigió a Lu Yubei que les diera una explicación inmediata. Lu, manteniendo la calma, se dirigió a todos y explicó que los contratos enviados al proveedor habían sido redactados usando un nuevo formulario, asegurando que no habría problemas con los precios. Esto dejó a Yeo Saonan desconcertado, quien, mirando al gordo Zen con incredulidad, preguntó a qué se refería Lu con que no habría problemas. Lu envió los documentos a todos los empleados para que pudieran revisarlos. Mientras tanto, el gordo Zeng, visiblemente nervioso, verificó los números y, para su sorpresa, vio que todo estaba en orden. Aprovechando la situación, Lu reclamó al gordo Zeng frente a todos, señalando que su negligencia casi había costado los bonos de los empleados. Exigió una explicación, y Zeng, atrapado, no tuvo más remedio que disculparse. Alegó que había estado tan ocupado con asuntos de la empresa que cometió un error, agradeciendo a Lu Yubei por haber sido tan minucioso y evitar una pérdida millonaria. Yeo Saonan, aún sintiendo dolor por su incidente anterior, reconoció la capacidad de Lu para corregir los errores del gordo. El prota, con una sonrisa irónica, acomodó una silla y, sujetándolo de los hombros, lo obligó a sentarse, intensificando su incomodidad. Con todos los ojos puestos en él, Lu señaló que algo más lo intrigaba. El dinero destinado a los pagos y bonos de la empresa estaba en la cuenta de Yeo Saonan. Esto desató la indignación de los empleados, quienes comenzaron a cuestionarlo furiosamente. Yeo Saonan, atrapado, intentó desviar las acusaciones, fingiendo no saber de qué dinero hablaban. Alegó que no le importaban los bonos y que, de no ser por su pequeña inversión en la empresa, no estaría involucrado. Sin embargo, la presión lo acorraló, y finalmente cedió, culpando al gordo Zeng de todo. Reveló que había sido obligado por él a mover el dinero para simular problemas financieros y culpar a Lu Yubei por cualquier fallo. Lu, sin perder su humor, comentó lo interesante que era ver a Yeo Saonan arrepentirse y exponer al verdadero culpable, aunque este último lo maldijo, prometiendo que algún día buscaría venganza. Los empleados, llenos de furia, tomaron objetos como teclados, palos y cualquier cosa a su alcance, y rodearon al gordo Zeng. El prota les dio luz verde para tomar justicia por sus propias manos. La tensión se convirtió rápidamente en un estallido de violencia. Los empleados, liberando semanas de frustración, comenzaron a golpear al gordo Zeng mientras reclamaban cómo su avaricia los había obligado a sobrevivir con arroz instantáneo durante toda una semana. Lu Yubei, relajado y sin intervenir, observaba la escena como un espectador, hasta que una notificación en su celular rompió su calma, desviando su atención. La notificación en el celular de Lu Yubei era un mensaje de la emperatriz, recordándole que tenía mucha hambre y que esa noche asistirían a la cena familiar de los Lin. Mientras tanto, en la mansión de esta poderosa familia, Lin Wei, el hermano de la jefa Lin, estaba siendo vestido por sus sirvientas con un aire de elegancia y superioridad. Una joven entró rápidamente para informarle que los invitados habían llegado y que la cena estaba por comenzar. De regreso con Lu y la emperatriz, ambos llegaron al evento, y él no pudo evitar expresar su sorpresa ante la suntuosidad de la preparación. Sin embargo, la emperatriz no compartía su asombro, considerando que la familia Lin no era tan influyente como aparentaba. Su descontento aumentó al notar que no le habían ofrecido ni siquiera una gaseosa.